Vamos a comenzar viendo la segunda parte de la materia, comenzando por integrales múltiples. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de qué tipo de integrales vamos a ver o qué está incluido dentro del concepto de integrales múltiples. Nosotros vamos a encarar el tema de las integrales dobles. Y vamos a ver también lo que es integrales triples. También vamos a ver un poco más adelante, obvio, lo que son integrales curvilíneas. Bien, dentro de las integrales dobles, nosotros vamos a ver aplicaciones relacionadas con el cálculo de área. Esto ustedes ya lo han visto seguramente en análisis matemático 1 con un formato, pero acá vamos a utilizar la herramienta de la integral doble, que es un poco más sofisticada, pero bueno, nuestro objetivo es ir avanzando, digamos, con todas las posibilidades que nos brinda esta herramienta de la integración. El cálculo de área, y también vamos a poder calcular cálculo de volúmenes. Para ciertos problemas o situaciones específicas tendríamos que agregar una tercera categoría, que es simplemente, y hasta va a parecer un poco redundante, el cálculo de la integral doble, propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, puede ser cálculo de área, va a ser en el caso de que tanto x como y correspondan a magnitudes que estén relacionadas con la longitud, ¿no? Con la distancia. Lo mismo el cálculo de volumen, o sea que nos va a dar metro cuadrado, que nos va a dar metro cúbico, pero por ahí vamos a estar calculando algo en donde en el eje X, bueno, no va a estar la magnitud metro, o en el eje, no sé, puede ser una corriente eléctrica, y en la magnitud Y, bueno, puede ser también otra magnitud que no tenga nada que ver con este tema de cálculo de área y cálculo de volumen. Por lo tanto, eso va a ser directamente el cálculo de la integral doble. Yendo a lo que es integral triple, bueno, la integral triple a nosotros nos va a permitir calcular el volumen, cálculo de volumen. O sea, acá tenemos en cierta forma, digamos, dos herramientas distintas para calcular lo mismo. Nosotros podríamos encarar la resolución del cálculo de un volumen por integral doble a través de una metodología o a través de integral triple. Luego también acá, bueno, cálculo de área no, pero sí el cálculo de la integral triple propiamente dicha, ¿no? El cálculo de la integral triple. Ya cuando vayamos viendo algunos ejercicios particulares nos vamos a ir dando cuenta, e inclusive yo les voy a ir indicando en qué situación vamos a usar cada una de estas integrales, aunque probablemente a la hora de la evaluación no le vayamos a decir qué es lo que van a tener que utilizar. Ustedes van a tener que estar, digamos, bien preparados como para que, llegado el momento de la evaluación o de la ejercitación, sepan bien qué herramienta van a utilizar para cada caso, ¿no? Si nosotros frenamos un poquitito ahí, podemos también hacer una clasificación teniendo en cuenta un criterio distinto, digamos, ¿no? La integral doble nosotros podemos utilizar, hablando de lo que son coordenadas, podemos utilizar, si hablamos de coordenada, acá podemos utilizar para el cálculo de la integral doble las coordenadas cartesianas
que también se llaman coordenadas rectangulares, X, Y y Z. Podemos utilizar coordenadas polares. Esto ustedes ya algo o bastante han visto en álgebra. De todos modos vamos a explicar muy bien cómo pasar un ejercicio que viene, sus datos vienen expresados en forma o en el idioma cartesiano, cómo hacer para pasarlo a polar. Hay ciertos ejercicios que por la característica que tienen siempre es preferible hacerlo o en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. Por ahí encargar un ejercicio a través de coordenadas polares nos puede significar hacerlo de una manera más rápido, más seguro, un camino más corto y bueno, eso disminuye mucho el riesgo de error y ganar tiempo es algo muy importante, sobre todo en esta nueva metodología de aprendizaje a través de aula virtual y no solamente aprendizaje sino también evaluación. Si nosotros hacemos también esta otra clasificación para las integrales triples, teniendo en cuenta o atendiendo el sistema de coordenadas, acá teníamos el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares y polares, acá vamos a tener también se va a repetir el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares, X, Y y Z. Coordenadas polares no, es una variante que le vamos a llamar coordenadas cilíndricas. Por ahora no adelanto mucho más, pero también va a haber un traductor que nos va a permitir pasar de las coordenadas X y Z a las coordenadas que maneja el idioma cilíndrico. Y por último vamos a tener las coordenadas esféricas, que estas son específicas de las triples, no las tenemos en las dobles. Las coordenadas esféricas. Entonces, esto es un poco a resumida cuenta lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte de la segunda parte, la parte inicial de la segunda parte del año, ¿no? Todo lo que es integración, cálculo de área, cálculo de volúmenes o cálculo de integral doble y triple propiamente dicho. También vamos a ver, luego de ver bien este tema de integral doble, integral triple, integrales curvilíneas, ¿no? Por ahora lo único que puedo adelantar que, bueno, al igual que estos serían como integrales de línea, pero por ahora no estaría relacionado, sería integral curvilínea que puede estar relacionado a una función escalar o a una función vectorial. Nosotros vamos a hacer más hincapié en lo que son funciones vectoriales, o sea, vamos a tener función escalar y vamos a tener funciones vectoriales. Entonces, calcular la integral curvilínea de un campo vectorial, bueno, ya ha llegado el momento, lo vamos a repasar bien. El concepto es el de calcular, por ejemplo, lo que es el producto escalar de dos vectores. Uno de los vectores, ¿cuál es? Bueno, uno de los vectores puede ser un campo de fuerzas, un campo, por ejemplo, el gravitacional, o el magnético, o el eléctrico, o uno arbitrario. Y el otro vector puede ser el vector desplazamiento. Si uno de los campos vectoriales es fuerza y el otro es el desplazamiento, el producto de la fuerza por el desplazamiento, bueno, es una magnitud archiconocida que es el trabajo mecánico, y ustedes se deben recordar muy bien que el trabajo mecánico realmente es fruto del producto escalar de estos dos vectores. En física 1 ustedes lo han visto cuando la fuerza permanece constante y el desplazamiento también, o sea, tanto vector como fuerza son constantes. Pero eso no nos impide a nosotros poder ir un poco más allá y decir, no, en cada punto en el cual se desplaza el objeto tenemos que actuar una fuerza distinta. Y además, pues, no necesariamente tiene que ser una trayectoria rectilínea, puede ser una trayectoria
siguiendo una determinada curva o pasando de una curva a otra curva, o sea, una trayectoria mixta, digamos, por una recta, por una parábola, por una hipérbola, y la trayectoria puede ser una trayectoria abierta, por ejemplo, de un punto a otro punto, sea de una recta o de una curva, o puede ser también una trayectoria cerrada. Luego este tema tiene algunos temas que están satelitando alrededor de las integrales curvilíneas, como es el teorema de Green y el cálculo de área, también el cálculo de área a través de integral curvilínea. Ustedes pueden decir, entonces el cálculo de área, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Por integral doble o por integral curvilínea? Porque acá nos están diciendo de que podemos calcular por integral curvilínea el área y también por integral doble. Bueno, en los exámenes presenciales nosotros indicábamos calcular el área por integral doble y verificar, por ejemplo, por curvilínea o al revés, o alguna de las dos. Ahora con esta metodología que seguramente se va a extender en el tiempo por esta situación particular que estamos viviendo, bueno, nosotros no vamos a poder formularle que ustedes calculen el área por algún método, lo van a calcular por el método con el cual se sientan más confiados, más seguros. Bueno, de todos modos esto no tiene nada que ver, o digamos, no roza la parte teórica, es simplemente un compendio, un resumen de qué es lo que vamos a ver. A medida que vayamos avanzando con algunos ejercicios, vamos a ir introduciendo algunos conceptos teóricos como para darle un poco de cimiento a los temas que vamos a ir viendo. Bueno, como nuestra clase es meramente práctica, bueno, es desde el punto de vista obligatorio, es práctico, vamos a empezar con un ejercicio de cálculo de área. O sea, vamos a tratar de ir respetando un poco este ordenamiento, pero a la larga, bueno, vamos a empezar a mezclar todo, cosa de que ustedes, y en virtud, digamos, el primer examen que ya algunos grupos han tenido, bueno, orientar o un poco diseñar los ejercicios como para que puedan entender el enunciado un poco mejor. Bueno, vamos a este primer ejercicio que corresponde a un cálculo de área. Bueno, acá a mí me está faltando, por supuesto, yo para no escribir todo, lo que está pidiendo es el cálculo del área, que está comprendida entre estas dos funciones. Ustedes ven que estas dos funciones están expresadas en su formato explícito. Esta es una función parabólica, nosotros esto lo podemos graficar rápidamente. Esto ustedes en su hoja de trabajo lo pueden hacer. Obviamente que después no lo pueden enviar, pero siempre les va a ser útil porque es como un gráfico auxiliar, pero fundamental. Y igual a x al cuadrado, bueno, no doy muchas vueltas con esto porque ustedes ya saben bien cómo es la traza de esa función. Y por otro lado, y igual a 4. Y igual a 4 es esta recta constante. Esta es y igual a 4. Un dato que acá está faltando es trabajar en el primer cuadrante, o sea, calcular el área del primer cuadrante, ¿no? Estaría incluido esto dentro del enunciado. O sea que el área, acá queda bien claro cuál es el área que nosotros tenemos que calcular. Y lo vamos a hacer nos están pidiendo calcular por integral doble. Llegado el momento, ustedes si quieren aplicar los conceptos de análisis matemático 1, listo. Pero bueno, este es un poco como para dar un puntapié inicial a lo que es el concepto de la resolución a través de integral doble. Acá en este caso nosotros tenemos que el cálculo de la integral doble, que en definitiva nos va a dar el área. Acá nosotros podemos colocamos la integral doble y hacemos diferencial de y, diferencial de x, y este sería la región, esta es la región o el área que queremos calcular. Esto es una integral doble iterada,
Esto quiere decir que lo primero que se ejecuta es esto que tenemos acá, ¿no? O sea, esto va de adentro hacia afuera. O sea, esto es exactamente lo mismo que decir la integral diferencial de x por la integral diferencial de y. Y acá ustedes, bueno, esto en análisis 1 no lo vieron porque siempre trabajaron con una integral simple. Pero bueno, sobre esto hay distintas metodologías, cada profe adopta un criterio distinto. Yo normalmente ubico así, o sea, lo primero que tenemos que integrar es la integral que está dentro. Y acá nosotros, una vez que distribuimos las variables, es lo que coloco en último lugar. Lo que está colocado en último lugar es la primera integral que tengo que ir resolviendo. O sea, lo resolvemos de derecha a izquierda. Para este ejercicio, no. Para todos los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Entonces, acá lo que va a ser fundamental es, una vez que nosotros elegimos el orden de integración, que lo que estamos diciendo es cuál va a ser el primer orden de integración. El primer orden de integración es en y, o sea, en la dirección y sentido y, o sea, este. En la dirección y sentido y. Cuando nosotros integramos respecto a y siempre va en la dirección y en el sentido creciente de y. Nosotros, ¿por dónde entramos al recinto? Y bueno, si venimos por acá, entramos por este punto. Si venimos por acá, entramos por este punto. Si venimos por acá, entramos por este punto. O sea que son valores distintos de y. Pero en definitiva, nosotros estamos entrando ¿por dónde? Por la parábola. ¿Y la parábola qué es lo que es? Y igual a x al cuadrado. ¿Y por dónde estamos saliendo? Una vez que transitamos todo el área que queremos calcular, salimos por este punto. O por este punto, o por este punto, o por este punto. Y también es una función, lo único que es una función constante. Es y igual a 4. Por eso es importante que cuando nosotros trabajamos con la integral diferencial de y, los límites son los límites en y. Y no hacer como, no equivocarnos como ocurre, no digamos a menudo, pero cada tanto, de que acá colocamos los límites al revés. Cuando nosotros estamos con la integral, esto sería como la integral parcial en y. Acá tenemos que colocar los límites en y. Nosotros ingresamos al área por x cuadrado, y igual a x cuadrado, y salimos por y igual a 4. Y los límites en x, si estos límites son funciones, estos límites van a ser números, van a ser constantes. O sea, yo tengo que realizar esta integración, que es como repartir todo esto, lo van a ver en el teórico. Pero esto, ¿de dónde a dónde lo tenemos que hacer? Y lo tenemos que hacer desde este punto en x, o sea, para x que vale 0, ¿hasta qué punto? Hasta este punto en x. Para x que vale ¿cuánto? Entonces acá lo que tenemos que hacer es cuánto vale de este punto de intersección de las dos funciones, cuánto vale la abscisa. Bueno, es simple, porque si y vale 4, acá vamos a decir 4 igual a x al cuadrado. Y es igual a 4. Coloco 4 ahí, igual a x al cuadrado. Si yo acá calculo el valor de x, invirtiendo los miembros, me va a dar que x es igual a la raíz cuadrada de 4. Ustedes saben que la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. O sea que este punto va a ser 2. ¿Y el menos 2 dónde está? Bueno, si a mí me hubiesen pedido el área, no en el primer cuadrante, sino me hubiesen dejado la total libertad, no haberme condicionado a primer cuadrante, bueno, estaríamos duplicando, digamos, el área, ¿no? Entonces acá trabajaríamos de menos 2 a 2, siempre de menor a mayor. Siempre de menor a mayor. Bueno, en este caso es de x igual a 0 a x igual a 2. Prácticamente el ejercicio tiene todas las condiciones como para ser resuelto de una manera rápida y fácil. Acá tenemos la integral doble, que en definitiva nos da el área, integral de diferencial de x. Ya una vez que yo he
entendido bien a qué se deben estos límites, o sea, esos números o estas funciones relacionadas a qué variable están, no hace falta que le siga colocando. El que las quiere colocar, la sigue colocando como corresponde, pero no es necesario. Y acá vamos a calcular la integral de diferencial de y. Vamos a buscar cuál es la función primitiva. Y sabemos muy bien que la función primitiva es igual a y. Es decir, la integral de diferencial de y es y. Si no, vamos a ver la operación inversa. ¿Cuál es la derivada de y? Bueno, la derivada el diferencial de y. El diferencial de y es 1 por diferencial de y. O si nosotros nos fijamos el integrando es igual a 1. Decimos que es igual la derivada de y. La derivada de y es igual a 1. Y acá tengo que colocar los límites entre x al cuadrado y 4. Tampoco le coloco las variables. Entre x cuadrado y 4. Esta simbología que yo coloco acá entre barras, algunos profes los colocan directamente así, ¿no? En eso total libertad para que ustedes lo hagan como quieran. Yo particularmente me gusta colocarlo así. No sé por qué. Será una muletilla, un hábito, digamos, que tengo. Entonces, acá vamos a repetir la integral de 0 a 2 diferencial de x. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que ustedes aprendieron el año pasado cuando vieron la regla de Barrow. Es decir, van a reemplazar la variable y por el límite superior. Ya está. La regla de Barrow dice menos. Y ahora van a reemplazar y por el límite inferior. Menos x al cuadrado. Ahora vamos al próximo paso. La integral doble, que en definitiva nos da el área. Y vamos a poner la integral entre 0 y 2. Ustedes pueden ver que acá tenemos dos términos. Nosotros podríamos hacer tranquilamente, aprovechando una de las propiedades de la integral, y decir que la integral de una suma algebraica, al decir algebraica quiere decir que puede ser suma, resta, que pueden tener dos términos, n términos, es igual a la suma algebraica de las integrales. O sea que a esto lo puedo disociar. Es decir, acá voy a poner 4 diferencial de x, acá dice menos, voy a poner menos la integral de 0 a 2 x cuadrado diferencial de x. No es este el método que yo les voy a proponer utilizar. Lo estoy haciendo en este primer ejemplo, nada más. Ahora vamos a calcular las integrales en forma separada y decimos la integral de 4 diferencial de x. Bueno, la integral de una constante es la constante, ¿no? Entonces, la constante no depende de x, sale afuera. Entonces acá va a quedar la integral de diferencial de x. Y la integral de diferencial de x es x. Así como acá habíamos visto que era y, es x. Lo único que acá vamos a tener que evaluarla por Barrow entre 0 y 2. Acá dice menos, coloco menos. Y acá tengo que buscar la primitiva de x al cuadrado. O sea, cuál es la función que si nosotros la derivamos nos va a dar x al cuadrado. Bueno, esa función también ustedes la habrán visto en forma desmenuzada, desglosada, el cálculo de las integrales de cada, por ejemplo, de la función potencial. Si nosotros derivamos esta función, x al cubo sobre 3, voy a bajar el exponente, 3, que se va a simplificar con este 3 y va a quedar x al cuadrado. Entonces tengo el integrando. El integrando es de x al cuadrado. Lo único que acá voy a colocar entre 0 y 2. Si venimos acá, integral doble, que para este ejercicio particular es el área, vamos a tener 4, este 4 que tengo acá, factor de. Y voy a reemplazar x por el límite superior, menos, por Barrow, el límite inferior. Por ahora lo coloco, más que nada como para que tengan un poco de trazabilidad y un poco de, digamos que se recuerden de dónde vienen estos valores. Luego viene menos, porque estoy acá,
Y acá voy a colocar nuevamente, entre paréntesis, voy a evaluar x para 2, o sea que me va a quedar 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, pero no olvidarse del dividido 3. Menos, por la regla de Barrow, y voy a reemplazar x por 0. Bueno, obviamente que me va a dar 0, porque va a ser 0 al cubo dividido 3 es igual a 0. Se me va aclarando un poco el panorama. Acá, bueno, no tengo esto, y me queda 4 por 2. Acá tengo 8, y acá me va a quedar menos, y voy a tener, acá va a cambiar este signo, que positivo va a quedar negativo, más por menos menos, 2 al cubo es 8, va a quedar 8 tercios. Entonces tenemos como resultado 8 menos 8 tercios. Entonces el resultado vamos a tener 8 por 3, 24. 24 menos 8 vamos a tener 16 tercios. Y esta unidad, 16 tercios, podemos ponerle unidad de área. O sea que el área este que tenemos acá, por debajo de la ordenada 4, y que está para los valores de y mayores de x al cuadrado limitado al primer cuadrante, es igual a 16 tercios. Tenemos que buscar un poco por ahí de razonabilidad en lo que es el resultado. 16 tercios es un poco más de 5, ¿no? 5 por 3, 15, es un poco más de 5. Bueno, acá vamos a tener 4, y acá tenemos 4 y acá tenemos 2. Si fuese el cuadrado completo sería 8. Pero bueno, acá estamos eliminando toda esta parte, o sea que el resultado por lo menos no es un disparate. No nos puede dar mayor que 8, porque 4 por 2, 8 es toda el área rectangular. No nos puede dar nunca 8. Por eso siempre es importante ese análisis de razonabilidad del resultado, digamos, que estamos obteniendo. Bueno, este ha sido un primer ejercicio como para ir comenzando con el tema integrales. Vamos a hacer varios más.